nuestras Biblias en Segunda de Crónicas, en el capítulo 29. Voy a continuar con lo que ya he empezado hace varios domingos atrás, acerca del reinado de Ezequías, y vamos a continuar la lectura desde el capítulo 29, del versículo 3 al versículo 20. Va a ser una lectura extensa. Segunda de Crónicas, capítulo 29, de versículo 3 hasta el versículo 20. Padre, te ruego en este momento, Señor, que me asistas, que pueda yo acallar mis pensamientos y que mis palabras, Señor, sean interrumpidas si de alguna manera voy a traer tropiezo a lo que tú quieres hablarnos. Quiero ser, Señor, una herramienta en tu mano, por lo que te ruego que me permitas hablar de tus cosas, que puedas usarme de tal manera que tu Espíritu Santo, por medio de tu poderosa palabra, transforme nuestras vidas. Ayúdame. En el nombre de Cristo te lo ruego. Amén y amén. Entonces, en el libro de Segunda de Crónicas, en el capítulo 29, dice así nuestro Señor: en el primer año de su reinado, en el mes primero, estaba hablando de Ezequías, abrió las puertas de la casa de Jehová y las reparó. E hizo venir a los sacerdotes y levitas y los reunió en la plaza oriental y les dijo: Oídme, levitas, santificaos ahora y santificad la casa de Jehová, el Dios de vuestros padres, y sacad del santuario la inmundicia. Porque nuestros padres se han rebelado y han hecho lo malo ante los ojos de Jehová, nuestro Dios, porque le dejaron y apartaron su rostro del tabernáculo de Jehová y le volvieron la espalda. Y aún cerraron las puertas del pórtico y apagaron las lámparas. No quemaron incienso ni sacrificaron holocausto en el santuario al Dios de Israel. Por lo tanto, la ira de Jehová ha venido sobre Judá y Jerusalén y los ha entregado a turbación, a execración y a escarnio, como veis vosotros con vuestros ojos. Y aquí nuestros padres han caído a espada, y nuestros hijos y nuestras hijas y nuestras mujeres fueron llevadas cautivos por esto. Ahora, pues, yo he determinado hacer pacto con Jehová, el Dios de Israel, para que aparte de nosotros el ardor de su ira. Hijos míos, no os engañéis ahora, porque Jehová os ha escogido a vosotros para que estéis delante de él y le sirváis, y seáis sus ministros y le queméis incienso. Entonces se levantaron los levitas, Mahat, hijo de Amasai, y Joel, hijo de Azarías, los hijos de Coat, de los hijos de Merari, Cis, hijo de Abdi, y Azarías, hijo de Jajaleel, y los hijos de Gersón, Joá, hijo de Sima, y Edén, hijo de Joa, y los hijos de Elisafán, Simri, y Geliel, y los hijos de Asaf, Zacarías, y Matanías, de los hijos de Emán, Geliel y Simei, y de los hijos de Jutum, Samaías y Uziel. Estos reunieron a sus hermanos y se santificaron, y entraron conforme al mandamiento del rey y las palabras de Jehová para limpiar la casa de Jehová. Y entrando los sacerdotes dentro de la casa de Jehová para limpiar, sacaron toda la inmundicia que hallaron en el templo de Jehová, al atrio de la casa de Jehová, y allí los levitas la llevaron fuera al torrente de Cedrón. Comenzaron a santificarse el día primero del mes primero, y a los 8 días del mismo mes vinieron al pórtico de Jehová
y santificaron la casa de Jehová en 8 días. En el día 16 del mes primero terminaron. Entonces vinieron al rey Ezequías y le dijeron: ya hemos limpiado toda la casa de Jehová, el altar del holocausto y todos sus instrumentos, y la mesa de la proposición con todos sus utensilios. Asimismo, hemos preparado y santificado todos los utensilios que en su infidelidad había desechado el rey Acaz cuando reinaba, y aquí estaba delante del altar de Jehová. Y levantándose de mañana, el rey Ezequías reunió a los principales de la ciudad y subió a la casa de Jehová. Hasta allí la palabra del Señor. Tome asiento si usted desea. Quiero continuar con el mensaje que comencé ya hace algunos domingos atrás, y vimos que Dios llama a un hombre de 25 años, llama a Ezequías, y parecería sencillo decir, bueno, Dios llama a un hombre y obviamente un hombre responde al llamado de Dios, pero vimos que fue en un tiempo particular y que Ezequías era un hombre particular. Era un tiempo muy difícil donde el pueblo estaba en una total apostasía, habían cerrado el templo, se habían alejado de la ley del Señor, y la adoración que estaban brindando era una adoración que despreciaba a Dios. Era un hombre en un tiempo difícil, un tiempo de apostasía, pero también él tenía un pasado difícil. Y este rey hace un diagnóstico sincero, sin justificarse, sin victimizarse. Él evalúa correctamente cuál es la situación del pueblo. Y él dice, estamos así, y estamos así no es porque todas las naciones están así, no es un problema global, no son los tiempos de estar mal, sino que estamos así porque nosotros hemos abandonado a Dios, hemos despreciado a Dios, le hemos escupido en su rostro, le hemos dado la espalda, hemos fornicado delante de sus ojos, y entonces Dios nos está afligiendo. Dios nos está azotando. No es el diablo, es Dios el que nos está azotando. Así que no es momento de atar a Satanás, no es el momento de reprender a demonios, no. Es el momento de arrepentirnos. Es el momento de tener un corazón sincero y humilde y arrepentirnos de lo que estamos haciendo, porque Dios nos está disciplinando amorosamente. Pero Ezequías no solamente evaluó, sacó una conclusión, no después de esto él se sentó a ser simplemente un espectador de lo que estaba pasando, sino que él tomó una decisión. El punto es que Ezequías no solo describe lo que está pasando, sino que él toma una determinación, no dilata, no lo deja para después. No es que dice, ok, estamos mal y ya vamos a arreglar esta situación, lo vamos a dejar para más adelante, vendremos otros tiempos, tendremos que esperar. No, Ezequías se determina en una decisión y él dice hacer un pacto con el Señor. Se determinó en tomar un rumbo fijo. Puso la proa hacia la voluntad del Señor y determinó obedecer al Señor ante cualquier circunstancia. Algo imprevisto. Nadie pensaba que Dios podía convertir a este hombre, el hijo del rey Acaz, en un instrumento de avivamiento para toda la nación. Y yo ruego al Señor que nosotros, al observar este texto, que el Espíritu Santo también nos inquiete a nosotros, que también el Señor unja nuestros ojos con el colirio del cielo para que nosotros también podamos evaluar correctamente nuestra vida, nuestro estado espiritual a la luz de la Escritura, para que el Señor nos lleve al terreno de las decisiones, al terreno de los compromisos, para que no andemos divagando como lo hizo el pueblo de Israel. El que divaga en su corazón, divaga en sus caminos.
Las personas que son de doble ánimo siempre son personas que andan dando vuelta. Y aunque, como decíamos hace unos domingos atrás, pareciera que estuvieran esforzándose, transpirando, pareciera que estuviesen logrando alcanzar metas, no. Son como un hámster rodando en su pequeña rueda en el mismo lugar. Decía hace unos domingos atrás, ese tipo de personas son personas que van a morir a pocos metros de donde nacieron, sin alcanzar absolutamente nada. Entonces espero que Dios pueda expoliar nuestra fe, que pueda, viendo lo que Dios hace con este rey, con este pueblo, pueda a nosotros desafiarnos. Es ese mi ruego al Señor. Y que el Señor pueda obrar en nuestra vida y pueda hacer de ti y pueda hacer de mí personas que generemos un cambio, primero en nuestra propia vida, que podamos nosotros estar en un tiempo de avivamiento espiritual, de comunión con el Señor, y que también el Señor nos pueda usar como una herramienta de avivamiento para nuestra iglesia, para nuestra familia, para nuestro entorno. Ahora, el versículo 3, el cual acabamos de leer, dice que en el primer año de su reinado, en el mes primero abrió las puertas de la casa de Jehová y las reparó. Bueno, aquí hay algo que a mí me asombra de gran manera, y no es que lo asombroso de esta declaración no es que un hombre haya abierto unas puertas o haya reparado las puertas del templo. Lo que me asombra de esta declaración es que Dios tuviera una casa en Jerusalén. ¿Entiendes esto? O sea, vivimos nosotros en un rincón de un pequeño planeta y imagínate, ¿no? En Israel, allí en esa calle, está, no sé, la casa de José, la casa de María, la casa del herrero, la casa del pan y la casa de Dios. Dios viviendo en la misma calle. Casi podríamos decir vecinos con Dios, puerta a puerta con Dios. ¿No es eso asombroso? Dios viviendo como vecino, puerta a puerta. Y este es el mismo Dios que dijo, el cielo es mi trono y la tierra es el estrado de mis pies. Así dice Isaías. O sea, el cielo es mi trono. ¿Y sabes qué es la tierra? La tierra es el felpudo, es el lugar donde yo solamente apoyo mis pies. Y dice Isaías en el capítulo 66, ¿dónde está la casa que me habéis de edificar y dónde el lugar de mi morada? Dios no es un pedazo de yeso. Dios no es una talla de madera, no es un ídolo de caoba. No es un idolito de bronce atornillado a un madero. No es una estatua metida en un lugar. No, Dios es el creador de todas las cosas. Dios es el que creó todas las cosas. Dios creó todos los astros y los puso a danzar en este universo. Dios es el Dios creador, inmenso, omnipotente, inmensurable. Dios es el que le dio fuerza al caballo y al hombre le dio inteligencia. De hecho, Salomón entiende esto. Y al dedicar el templo, él entiende la maravilla, este misterio, este maravilloso misterio que hay en que Dios pueda habitar en un lugar en esta tierra. Y dice en Primera de Reyes, capítulo 8, versículo 27, dice Salomón, pero ¿es verdad que Dios morará en la tierra? He aquí los cielos de los cielos no lo pueden contener. Cuánto menos esta casa que yo le he edificado. Salomón está diciendo, ¿cómo puede ser esto verdad? Dios es infinito, es insondable.
Es inabarcable. Él trasciende la casa, Él trasciende la ciudad, Él trasciende el país, Él trasciende el mundo. Es impresionante. Yo no sé si tú entiendes esto, hermano, pero ¿cuánto nos habla esto del corazón de nuestro Señor? ¿Cuántas cosas nosotros podemos aprender leyendo esto, contemplando, tratando de entender esto? ¿Cuántas cosas podemos aprender de la religión verdadera? La religión es más que gritos, más que aplausos, más que coros, más que himnos, más que dogmas. Es mucho más que doctrina, es mucho más que el credo. La verdadera religión es tener una conversación con el Creador. Es un paseo al aire del día donde el hombre disfruta de Dios mientras le adora. Y Dios se complace en el hombre, derramando sobre él gracia y misericordia. Esa es la verdadera religión. La verdadera religión es el regalo de su conocimiento. La verdadera religión es compañerismo entre la criatura débil y el Creador omnipotente. Es amistad, es comunión con el Dios vivo. Eso es verdadera religión. Y todo lo demás que no sea esto no me interesa en absoluto. No me importa nada de lo que la religión pueda darme si no es esto, si no es comunión con el Señor. No quiero paz, no quiero gozo, no quiero salud. No quiero nada que no sea el conocimiento de Dios. No quiero ningún placer que la religión pueda prometerme si no está arraigado en el caminar y en el conocimiento de mi Creador, de mi Dios, de mi Señor, de una relación cara a cara con Dios. Y cuidado, hermanos. No pienses que Dios tenía algún tipo de necesidad. No pienses que Dios de alguna manera se sentía solo en el universo y entonces quiso venir a la tierra para tener compañía. No, de ninguna manera. Dios no puso su casa, su tienda al lado de la nuestra porque se sentía solo. No porque lo necesitaba, no. Dios es autosuficiente. Y Él se sobra y se basta. No tiene carencias. No lo hizo para obtener algo de nosotros, lo hizo en su abundancia, en su amor, para compartir. Y lo que más me asombra de todo esto es que a pesar que el hombre en el Edén le dio la espalda, nunca Dios ha renunciado de volver a conquistar el corazón del hombre. A pesar que el hombre le dio la espalda, le ofendió, nunca Dios ha dejado de intentar de retomar esa comunión que fue interrumpida por el pecado del hombre. Y recuerdas cuando el pueblo de Israel salió de Egipto, ellos pasaron el mar y allí fundieron un becerro de oro y comenzaron, medios borrachos, comenzaron a adorar ese ídolo. Mientras Moisés estaba en el monte con Dios, y Dios le habla a Moisés y le dice allí en Éxodo 25, di a los hijos de Israel que tomen para mí ofrenda de todo varón que la diere de su voluntad, de corazón. Tomaréis para mí ofrenda. Y mira lo que dice. Y harán un santuario para mí y habitaré en medio de ellos. Asómbrate, hermano. Porque es para asombrarse. Lo digo de nuevo. Ezequías abrió las puertas de la casa del Señor porque Dios había puesto su casa en Jerusalén. Qué precioso, qué generosidad de parte del Señor. No sé si tú te das cuenta, pero es el príncipe buscando al mendigo. Es el médico abriéndose entre la multitud para poder llegar al enfermo. Es el manantial de agua buscando al sediento.
es el dador de todo buscando al que debe todo. Ahora, si Ezequías abrió las puertas y las reparó, es porque hasta ese momento las puertas obviamente habían estado cerradas. Su padre Acaz había despreciado en gran manera al Señor. Él había inundado no solamente toda la ciudad de ídolos, sino también aún dentro del templo había traído un altar, había contaminado el templo. Y no bastándole con esto, dice que él quebró, destruyó los utensilios del templo, los vendió, cerró las puertas, apagó las luces del templo. Y dice el versículo 6 al 7, dice, porque nuestros padres se han rebelado y han hecho lo malo ante los ojos de Jehová nuestro Dios, porque le dejaron y apartaron su rostro del tabernáculo de Jehová y le volvieron las espaldas y aún cerraron las puertas del pórtico y apagaron las lámparas, no quemaron incienso ni sacrificaron holocausto en el santuario del Dios de Israel. Y solamente, hermanos, si entendemos la gloria que está encerrada en el hecho de que Dios habite en medio de nosotros, en medio de este pueblo, de que Dios haya decidido vincular su nombre a un lugar y llamarse a sí mismo el Dios de Israel. Solamente si entendemos la ternura y el amor que arden en las entrañas de nuestro Dios para hacer tal cosa. Solo si entendemos el abismo que tuvo que cruzar Dios para tener que vivir en medio de hombres pecadores y no consumirlos con su santidad, con el fuego de santidad. Solamente si entendemos esto, vamos a ser conscientes de la tragedia que es echarle llave al templo, que es cerrar el templo, que es clausurar el culto y dejar que el templo críe bichos, arañas, junte polvo. Es una vergüenza. Es un terrible desprecio, es un insulto, es una provocación hacia Dios. Y si tú no lo ves así, es porque todavía no has entendido la gloria que hay encerrada en la condescendencia de nuestro Dios, en la misericordia de nuestro Dios en acercarse a nosotros, en la generosidad de que Dios venga a habitar en medio de nosotros. Yo a veces pienso, ¿sabes por qué la gente no entiende su pecado? ¿Por qué la gente no tiene gozo? Yo digo, nunca, jamás vas a entender lo grave de tu pecado, lo terrible de tu pecado, lo desagradable, lo condenable de tu pecado, si no entiendes quién es Dios. No hay nada más injusto, hermanos, que la impiedad. No hay nada más horrible que del desprecio a un Dios que te busca. No hay nada más perverso de no corresponderle en devoción a Dios. No hay nada más grave que darle la espalda a Dios cuando Él te está buscando. No hay nada más condenable, más digno de repulsión que decirle no a Dios cuando Él nos extiende su invitación para morar en medio de nosotros. No hay nada más condenable que no quemarle incienso, que no sacrificar holocaustos. Y puesto en palabras del Nuevo Testamento, de no presentar nuestros cuerpos en sacrificio vivo y agradable, santo al Señor. No hay nada más perverso que no adorar al que está sentado en el trono y al Cordero de Dios. Por eso, el Señor, con su celo bondadoso, Él está disciplinando a este pueblo, porque Él quiere que de alguna manera esta disciplina los traiga a la senda para que no desbarranquen del todo, para que no caigan en una total apostasía. Es una corrección amorosa del Señor. Y el versículo 10 dice que Ezequías determina hacer un pacto. Y otra vez vuelvo a decirte, no te confundas con esta palabra. Un pacto no quiere decir un trato entre iguales. No es lo que está diciendo Ezequías. No es una negociación. No es que Ezequías se paró y dijo, bueno, Dios, ven
Vamos a ver qué te puedo dar para que tú hagas algo que me conviene. Hoy muchas personas han destruido esta palabra, han hecho de esta palabra con una connotación tan negativa. Ven y haz pacto con Dios para que Dios pueda bendecirte o favorecerte de alguna manera. No es lo que está haciendo Ezequías. No es una alianza de conveniencias. Yo hago esto si tú me das tal cosa. No. Lo que el rey está haciendo es determinando a ser un humilde servidor de Dios. Él está diciendo, yo voy a vivir de acuerdo a los mandatos de Dios. Yo voy a vivir de una forma definitiva bajo el yugo del Señor. Hace lo que todos los siervos han hecho durante toda la historia. Habla, Señor, que tu siervo escucha. Así que Ezequías abre las puertas y las repara. Y dice el versículo 17 que los levitas comenzaron a santificarse. Si usted tiene abierta allí su Biblia, lea conmigo el versículo 17, dice, comenzaron a santificarse. ¿Cuándo comenzaron a santificarse? El día primero del mes primero. Esto es entonces en el primer año del reinado de Ezequías, el primer mes, el primer día. El día 1 del 1 del 1. Y yo puedo asegurarte casi con toda seguridad que Ezequías tenía un montón de problemas al asumir el trono. Habían cosas urgentes que atender, problemas, asuntos de Estado. De hecho, la Biblia nos dice en el capítulo anterior que Dios estaba disciplinando a Israel a causa de lo que había hecho Acaz. Los estaba humillando. Usted ve el versículo 28, el versículo 17 o el versículo 19, dice, porque Jehová había humillado a Judá por causa de Acaz, el rey de Israel, por cuanto él había actuado desenfrenadamente en Judá y había prevaricado gravemente contra Jehová. Entonces Dios estaba afligiendo a la nación. El versículo 20 dice que los asirios los estaban estrechando, estaban entrando en el territorio. Los enemigos estaban acechándolos. El versículo 5 del capítulo 28 dice que el rey de los sirios, dice, derrotaron a Israel y tomaron gran número de prisioneros y los llevaron a Damasco. Y el versículo 17 dice que también los edomitas habían venido y habían atacado a Judá y habían llevado a personas cautivas. Había muchas cosas para atender. El rey subió en un momento donde el pueblo estaba asediado por un montón de enemigos. Seguramente había que hacer muchos cambios. Seguramente habría que tratar de retomar la política para poder comunicarse con los pueblos, con los enemigos, reforzar las murallas, hacer planes para el pueblo, muchas cosas que hacer. Personas que habían sido llevadas cautivas. Pero mira lo que hace el día 1 del 1 del 1 el rey Ezequías. ¿Qué fue lo que hizo? No, o sea, dijo él, bueno, vamos a dejar para después lo de las murallas, vamos a dejar para después las cosas militares. Pero lo más urgente, lo más importante es abrir la casa del Señor. Dios ha puesto su morada en medio de nosotros y nosotros tenemos que darle al Señor lo que al Señor le corresponde. Lo que Ezequías está diciendo es, queremos que Dios esté entre nosotros, queremos conversar con Él. Y por eso tenemos que abrir nuevamente las puertas del templo. Debía retornar la adoración a Dios, debían retornar las ofrendas y debían retornar los sacrificios. ¿Cuándo? El día 1 del mes 1, del día 1 de la semana, el 1 del 1 del 1. Y Ezequías era un digno heredero de David. Obviamente David amaba la casa del Señor.
La amaba de tal manera que él en una oportunidad lo expresa de tal manera. Dice, una sola cosa he pedido, una cosa buscaré. O sea, si yo pudiera resumir todos mis deseos, todos los suspiros de mi corazón en una sola cosa, esa cosa es que yo esté en la casa del Señor todos los días de mi vida. ¿Y por qué? Porque quiero contemplar la hermosura del Señor. Quiero esconderme en Él, quiero inquirir, quiero investigar, quiero describir, quiero conocer quién es Dios, cómo piensa, cómo es. Y en el Salmo 26, el mismo David dice, Señor, la habitación de tu casa he amado y el lugar de tu morada, de tu gloria. Y otro salmista, que no sabemos específicamente cuál fue, pero fue el que escribió el Salmo 84, dice, cuán amables son tus moradas, oh Jehová de los ejércitos. Anhela mi alma y aún ardientemente desea. Mira las palabras que utiliza, son fuertes las palabras. Anhela mi alma y aún ardientemente desea los atrios del Señor. Mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo. Aún el gorrión halla casa y la golondrina nido para sí, donde pongan sus polluelos cerca de tus altares. Mira lo que está diciendo el salmista. El salmista dice, ¿sabes? Tengo envidia del gorrión. Tengo envidia de la golondrina, que ellos pueden poner su casa allí al lado de tu altar. ¿Cuánto desearía yo poder tener mi morada en tu santo templo? Y un poco más adelante, del Salmo 84 dice, bienaventurados los que habitan en tu casa, perpetuamente te alabarán. Y un poco más adelante dice, porque mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Ezequías fue un digno heredero de David. Ezequías decidió que bajo su gobierno se iba a dar a Dios lo que se debía dar, la adoración, el respeto a Dios. La casa de Dios debía estar abierta, el culto debería restaurarse. Las alabanzas tenían que subir nuevamente hacia el trono de Dios. A Dios lo que es de Dios. ¿Recuerdas cuando el Señor estaba en Jerusalén? En una oportunidad los fariseos se acercan a Él para tentarle, maliciosamente. Querían atraparlo, querían en algún momento ponerlo contra el pueblo. Y ellos, tentándole, le preguntan al Señor, Señor, o Rabí, o Jesús, ¿debemos dar impuestos? ¿Debemos dar impuestos? Trataban de arrinconar al Señor. Y el Señor les dijo, bueno, denme una moneda. Y tomó la moneda y les mostró la moneda. Dijo, ¿la cara de quién está en esta moneda? La cara del César. Seguramente dijeron, bueno, acá lo tenemos. Acá lo tenemos porque dijo, bueno, denle al César lo que es del César. Entonces dijeron, bueno, aquí hay mucha gente que se va a poner en contra de Jesús. Pero inmediatamente el Señor dijo, al César lo que es del César, pero al Señor, a Dios, lo que es de Dios. Ahora mírate a ti mismo. Tú eres mucho más valioso que una moneda. Pero te pregunto, ¿de quién es la imagen que tiene impresa tu humanidad? La de Dios. Porque Dios hizo al hombre a su imagen y semejanza. Tú le perteneces a Dios. Tú eres de Dios. Así que quien quiera que seas y en el estado que te encuentres, cada persona que está bajo este techo lleva la impronta de la imagen de Dios. Cada ser humano es un portador de la imagen de Dios. Así que dale al César lo que es de César, pero dale a Dios lo que es de Dios. Así que, hermano, comienza una carrera, estudia, trabaja, gana dinero, diviértete, pasea, sal de vacaciones, cásate,
ten hijo, emprende un negocio, cría a tus hijos. Pero el uno del uno, la prioridad número uno en tu vida será rendirte a Dios. Darle todo tu corazón a Dios, porque tú le perteneces a Dios. La primera cosa en tu vida es que tú le perteneces a Dios. Dale al César lo que es del César, pero darle a Dios lo que es de Dios, sin reservas. Sin reservas. Dale tu vida entera. Dale tu canto, dale tu culto, dale tu ofrenda, dale tu corazón entero, porque tú eres de Dios y le perteneces a Él y Él es tu creador. Quien quiera que seas, debes sopesar tu vida ante esta maravilla, ante esta verdad, ante este misterio de que Dios nos ha llamado para estar ante su presencia. Esta maravilla de poder conversar con Él. Asómbrate, hermano, porque debes asombrarte. Abre las puertas de tu corazón, prende las lámparas de tu corazón, ríndele culto. El mundo te espera con un sinfín de situaciones. Arrancas el mundo y que tengo que hacer esto y que tengo que ir allá, que tengo que hacer tal cosa. Afanes que te trae la vida. Pero solo una cosa es necesaria. Asegúrate, como María, la hermana de Marta, de quedarte con la mejor parte, de escoger la mejor parte. Tal vez hay personas aquí que el último tiempo hayan dejado morir su vida espiritual, su vida de oración. El templo de su corazón está cerrado, lleno de polvo, de arañas. Tal vez has estado demasiado ocupado, corriendo de acá para allá, afanado con muchos quehaceres. Como Marta, afanada, turbada y cansada con tantas cosas para hacer. Pero has menospreciado a tu Creador, has menospreciado a quien le perteneces. Estás perdiendo la oportunidad que Él te ha dado. Emmanuel está bajo tu techo, detente. Rehace tu agenda, tus prioridades. Quiero preguntarte que quizás si te sientes muchas veces como Marta, llena de angustia, turbada, con muchos problemas, muchas de nuestras inquietudes, muchos de nuestros desequilibrios en nuestras vidas familiares, en nuestras vidas, en nuestros afectos, muchos de los problemas que tenemos, mucho de esto tiene que ver porque hemos perdido la conexión con Dios. Hemos menospreciado al Señor. Y me gustaría preguntarte, ¿has menospreciado al Señor? Y seguramente me dirás, no, de ninguna manera he menospreciado al Señor. Pero la pregunta que debería seguir es, ¿en verdad estás leyendo la palabra de Dios? ¿Estás invirtiendo tiempo en conocerle? ¿Cómo está tu vida de oración? ¿Es profunda? ¿Es rica? ¿Estás interesado en crecer o interesada en crecer en el conocimiento de Dios? Si no es así, entonces tú estás menospreciando a Dios. Si no es así, no estamos entendiendo las posibilidades que nos ha dado Dios a través de su palabra para vivir como debemos vivir. Si no es así, no estamos entendiendo la gloria encerrada en el misterio de que Dios ha venido en amor a nosotros y nos ha hecho su templo. Quizás estabas pensando que estoy exagerando un poco, yo a veces también digo. Pero el Padre dice que busca adoradores. La pregunta es, ¿tú te deleitas en el Señor? ¿Cómo está tu culto? Y es que no es que busca adoradores que le adoren en un monte, en una montaña, en una casa de piedra o en esta de chapa. No, el tema no es el lugar. La cuestión no es el lugar. Ya no es una cuestión de presentar incienso ni de hacer sacrificios de acuerdo a la ley. El Padre busca adoradores que le rindan culto en el íntimo santuario de su corazón. Dice en un espíritu renovado por la obra sobrenatural que el Espíritu ha hecho en nuestra regeneración.
en espíritu y en verdad, conforme a la verdad de Cristo, a la verdad revelada de Dios, en espíritu y en verdad. Por eso, hermanos, yo te hago un desafío, te ruego en esto, que tú asumas el compromiso de hoy en adelante de poner en primer lugar a Dios en todas las cosas. Que sea fundamental, prioritario, el entrar a la casa del Señor, el inquirir en el Señor, en el conocer al Señor, el entrar en su morada, en trabarte en amistad con el Señor, en comunión con el Señor, en darle un culto feliz y voluntario, alegre de presentar sacrificio, alabanza, sacrificios de alabanza, frutos de labios que confiesen su nombre. Fruto, hermano, fruto. Y cuando hablamos de fruto estamos hablando de raíces, de buenas raíces, raíces que determinan un corazón que busca a Dios, un corazón que a pesar de los problemas, a pesar de los días, aunque llueva, aunque truene, aunque haga calor, aunque haga frío, yo voy a estar el día primero, mi corazón va a estar siempre dispuesto al Señor. Él es mi prioridad. En los días fáciles, en los días difíciles, en los días que nos cuesta o en los días que no nos cuesta. Sople el viento o no sople. Presentarnos delante del Señor y andar en comunión con Él. Como decía David, oh Señor, de mañana oirás mi voz, de mañana me presentaré delante de ti y esperaré por la abundancia de tu misericordia. Entraré en tu casa a adorar hacia tu santo templo en tu temor. De mañana me presentaré delante de ti y quedaré esperando yo por la abundancia de tus misericordias, porque tú eres un Dios bueno y condescendiente y te has acercado a mí. Tú eres el que corriste a mí. Tú eres el que abriste el abismo y te acercaste. Tú me amaste. Tú me perseguiste. Tú viniste a mí. Tú me contestaste. Tú me enamoraste. Por la abundancia de tus misericordias entraré a adorar hacia tu santo templo en tu temor. Hermanos, nunca somos más humanos que cuando adoramos a nuestro Dios y Padre, que cuando vivimos de esta manera. Si no vivimos así, eso nos deshumaniza. Nos deshumaniza. ¿Quieres ver a un hombre en su estado natural? ¿Tú quieres verdaderamente ver cómo se ve a un hombre? Entonces míralo de madrugada orando a Dios, buscándole. Ese es un hombre. Ese es un hombre en su estado natural. Constantemente buscando al Señor. Y luego trabaja, busca un empleo, crece, sé el empleado del año. Cásate, ten hijos. Comienza una empresa, vete de viaje. Haz todo lo demás. Pero el día 1 del 1 busca primeramente al Señor. Siempre el Señor debe ser tu prioridad. Comprométete. Retoma el culto. Eleva tu alma en adoración al Señor. Comprométete hoy. Comprométete. Si tu vida de oración está abandonada, si hace tiempo que tú no disfrutas de leer las Escrituras, si hace tiempo que no le das un tiempo significativo al Señor, si tu oración dura solo 1 minuto antes de comer, o son algunas palabras antes del bostezo de la noche, tú no tienes vida espiritual. Si es esa tu vida espiritual, entonces tú no tienes una vida espiritual. Y no estoy aquí, hermanos, para culparte, ni para hacerte sentir mal, ni para avergonzarte. Estoy aquí para desafiarte, para alentarte, para estimularte, para darte ánimo, para decirte, hermano, hay una gracia sobre tu cabeza. Dios te ha ungido, Dios ha derramado una bendición especial sobre ti. Hay un territorio que Dios ha establecido que te pertenece. Una delicia preparada por Dios mismo hacia ti. Y esa fue la idea de Dios, no fue nuestra idea. Esa fue su idea. Él vino, Él quiso poner su tienda en nuestro corazón. Él vino por su Espíritu a morar en nosotros. Y su Espíritu nos anhela celosamente.
Por eso te animo. Propónete de todo corazón buscar a Dios y defiende eso cada día. Defiende como un león, defiende aquello que le pertenece. Defiende tu porción. Dale el culto al Señor. Trábate en amistad y en comunión con el Señor, porque eso es la religión verdadera. Todo lo demás no vale nada. Pero acá hay algo más que debemos entender. Y que no era suficiente solo con reparar las puertas y abrir la casa y empezar el culto, así nomás. Había que limpiar el templo, porque había mugre dentro del templo. Había cosas que ofendían a Dios. Acá se había puesto allí un altar que había que quitar. Había cosas extrañas y esas cosas debían ser quitadas de allí. Esas cosas debían ser quitadas porque Dios había dado un diseño de cómo las cosas debían ser en su casa. Y no solamente había inmundicia en el templo, no solamente había polvo y telarañas, no solo había basura, también había elementos extraños en medio del pueblo. Había altares que Dios no aprobaba. Había adoraciones que ofendían a Dios, habían cosas que contaminaban la pureza de la casa del Señor y eran una provocación hacia Dios. Y sin sacar la basura, sin sacar los ídolos, no podía comenzar la adoración. Alguien podría decir, bueno, ya está, abrimos, reparamos las puertas, ahora vamos a empezar el culto, vamos a hacerlo rápido, vamos a comenzar a leer, vamos a comenzar a cantar, vamos a presentarnos delante del Señor y mientras estamos adorando poquito a poquito, luego vamos a ir haciendo la limpieza. Vamos a tardar quizás un tiempo, pero bueno, mientras arranquemos. Mientras vamos adelantando, vamos adorando a Dios. No, ni se te ocurra, no es así. Y alguno puede decir, bueno, pero esto es mejor que nada. No, es mejor nada que hacer eso. Dios no quiere ser adorado de cualquier forma. Dios quiere ser adorado como Él quiere ser adorado. Dios no quiere ser adorado como a ti te parece, como tú quieras adorarle. Hay quienes dicen, bueno, pero Dios me entiende, Dios me conoce. ¿Conoces a esa persona? Siempre que vas a una persona a alentarla para que se determine, para que realmente tome decisiones en su vida, y tú te encuentras asombrado que dice, no, está todo bien con Dios. Dios me conoce, Dios conoce mi corazón, Él sabe cuál es mi intención. Mis cosas están bien con Dios. No, tus cosas no están bien con Dios. Tú estás ofendiendo a Dios y nadie que ofende a Dios va a salir indemne. Tú no estás adorando al Dios verdadero, tú estás adorando a tu Dios en tu cabeza, porque tú no puedes adorar a Dios como a ti te parece. Dios ha determinado cómo debe adorarse, no como a ti te parece, no como tú quieres. Si tú lo estás haciendo como tú quieres, tú no estás adorando a Dios. Dios es fuego consumidor. Ese es nuestro Dios verdadero. No es un diosito, no es un oso de peluche. No es algo que tú puedes manipular y decir cómo hacer. No, no es así. Pero Él ha establecido los términos en el que Él quiere ser servido. Es verdad. Tú dices, sí, Dios ha querido venir a mí. Dios ha querido venir y habitar en medio de nosotros. Dios ha querido venir a habitar en mi corazón. Es verdad, eso es verdad. Pero también Dios ha determinado cómo Él quiere ser adorado. Y no puede ser adorado de otra manera. Así que es mejor no orar si vas a orar con un corazón hipócrita y desleal. Es mejor no besarle si le vas a besar como le besó Judas. Si el canto hubiese sido elevada en una casa contaminada, no hubiese sido canto, hubiese sido solo ruido. Si el incienso se hubiese prendido sobre un altar impuro, no hubiese sido adoración, hubiese sido un vómito lanzado al cielo, ofendiendo a Dios. En el tiempo de Malaquías, el Señor le dijo al pueblo por medio del profeta, escucha esto, dice,
Dios diciéndole al pueblo: ¿cómo quisiera que alguno de ustedes clausurara el templo, lo cerrara, para que no encendieran en vano el fuego en mi altar? No estoy nada contento con ustedes, dice el Señor Todopoderoso. No voy a aceptar ni una sola ofrenda de sus manos. Malaquías 1:10. El Señor prefiere que cerremos la iglesia, que echemos llave y candado a la iglesia, a que vengamos a la iglesia a ofrecer fuego extraño. Y por medio del profeta Isaías dice: no traigan más vuestras ofrendas. El incienso me es abominación. Luna nueva y día de reposo, el convocar asambleas. No tolero iniquidad y asamblea solemne. Vuestras lunas nuevas y vuestras fiestas señaladas las aborrece mi alma. Se han vuelto una carga para mí. Estoy cansado de soportarlo. Y cuando extendáis vuestra mano, esconderé mis ojos de vosotros. Aunque multipliquéis las oraciones, no escucharé. Vuestras manos están llenas de sangre, lavaos, limpiaos, quitad la maldad de vuestras obras delante de mis ojos. Cesad de hacer el mal. Isaías 1:13 al 16. David también comprendió esto en el Salmo 26 y dice: lavaré en inocencia mis manos y así andaré alrededor de tu altar, oh Jehová, para exclamar con voz de acción de gracia y para cantar de tus maravillas. Salmo 26:6. Y tú me dices: pastor, yo amo al Señor. Yo adoro al Señor. Sí, pero ¿cómo lo haces? ¿A tu forma? ¿A tu manera? ¿Es tu criterio? ¿Como a ti te parece? ¿Como tú crees? ¿Cómo es? ¿En tus tiempos? Yo tengo mis tiempos. Te pregunto, ¿están limpias tus manos? ¿Brota tu oración de un corazón limpio? ¿Tu alabanza salen de labios que hablan verdad? ¿Labios que se niegan a decir mentira? ¿Guardas rencores contra otras personas? ¿Te recreas en conversaciones inmorales? ¿O lecturas inmorales? ¿O películas inmorales? ¿Hay envidia en ti? ¿Hay codicia? ¿Das tu primer amor a alguien que no sea Cristo? ¿Vives, piensas, actúas como el mundo? ¿Estás llena de amargura contra tu esposo o tu esposa? ¿Le dices malas palabras? ¿La tratas mal o lo tratas mal? ¿Te burlas de él o de ella? ¿Estás poniendo tus ojos en la mujer de tu prójimo o en otro hombre? ¿Estás planeando venganza? Porque si eso es así, entonces el culto no debe comenzar. El culto no debe empezar. Deja tu ofrenda en el altar, ve y ponte a cuenta con tu hermano y luego ven y presenta tu ofrenda. Para que el Señor se agrade. Así que, amados, dice el apóstol Pablo escribiendo a los Corintios, 2 Corintios 7:1, así que, amados, puesto que tenemos tales promesas. ¿Qué promesas tenemos, Pablo? ¿Qué promesas tenemos del Señor? Y esas promesas están en los últimos versículos del capítulo 6. Esto es 7:1. ¿Cuáles son esas promesas? Las promesas de que vosotros sois templo de Dios y que Dios dijo que va a habitar y andar entre nosotros, entre ustedes. Y Él dijo: yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Entonces el apóstol Pablo dice: puesto que tenemos tales promesas, entonces limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Porque el Señor está en medio de nosotros. Entonces debemos procurar nuestra santidad. Y observa cómo Ezequías se dirige a los levitas
en el versículo 11 del capítulo 29 de nuestro texto de Segunda de Crónicas. Dice: hijos míos, no os engañéis ahora, porque Jehová os ha escogido a vosotros. Dios los eligió a ustedes, a vosotros, para que estéis delante de Él y le sirváis, y seáis sus ministros, y le queméis incienso. O sea, levitas, no miren para otro lado. O sea, no es que estoy diciendo, bueno, ¿quién tiene que servir al Señor? Y miran para su lado, por arriba del hombro, a ver quién va levantando. No. No os engañéis, levitas. Dios los escogió a ustedes. Eso es lo que le dice el rey Ezequías. Dios no solamente los ha escogido con una responsabilidad, sino que le ha dado un gran privilegio en que ustedes puedan servirle. Levita, ustedes los escogió Dios. Y Dios los ha escogido para estar en su presencia, para adorarle, para servirle, para encargarse de las cosas sagradas. No se engañen. Puede que estén haciendo ahora otra cosa porque el templo estaba cerrado. Estén confundidos, entretenidos, pensando que tienen 1000 cosas urgentes para hacer, muchos planes en su vida. Pero no se engañen. No se crean que porque son los empresarios del año, entonces esa es su meta, ese es su destino. No, ustedes, Ezequiel dice, ustedes son levitas y Dios los ha escogido con un propósito. Y si ustedes no cumplen esa vocación, si no andan en la senda que Dios ha determinado que anden, por más que hagan lo que hagan, ustedes jamás serán personas que sirven. Van a vivir toda la vida completamente desubicados. Estarán haciendo todo menos lo esencial para lo que fueron llamados a hacer, su esencia. Aquello para lo cual Dios los ha escogido, los ha sostenido, los ha ungido y los ha santificado en medio del pueblo. Y si no hacen lo fundamental, todo lo que hagan no importa. Lo que los demás digan de ustedes no importa, aunque tengan éxito en otras cosas, en otras empresas. Si ustedes no hacen lo que Dios les ha mandado hacer, ustedes son un fracaso. No se engañen. ¿Por qué? Porque tienen un llamado, tienen un destino, y fuera de este destino están perdidos. Yo me pregunto, ¿qué estarían haciendo hasta ese momento los levitas y los sacerdotes? Son un mismo grupo. Los sacerdotes también son levitas. ¿Qué habrían estado haciendo? Supongo que otras cosas. Algunos habrá buscado trabajo. El rey había cerrado el templo. Alguno estaría comenzando algún trabajo, algún emprendimiento, sembrando, teniendo negocios, siendo empleados. Pero Ezequías les dice, ustedes no están llamados para hacer cualquier cosa. Ustedes no recibieron la vocación de Dios para andar de acá para allá. Ustedes tienen un llamamiento divino sobre vuestra cabeza. No os engañéis. Es vuestra responsabilidad y es vuestro privilegio. Y no importa cómo te estés ganando la vida, si estás prosperando, si hiciste un gran negocio, no importa lo que estás haciendo, levita, quema los puentes, abandona lo que estás haciendo y responde al llamado del Señor, lo que el Señor te ha dado para hacer, Él te ha escogido. No te engañes. Mira, hermanos, yo no sé lo que los levitas habrán estado haciendo hasta ese momento que se volvió a reabrir el templo, pero sí sé que cuando una persona camina fuera del propósito de Dios, experimenta una creciente insatisfacción. Siente en su corazón una frustración profunda y constante, una creciente es infeliz esa persona. Y nosotros, hermanos, obviamente no somos de la tribu de Leví, no somos levitas. Pero dice el apóstol Pedro que Dios nos ha hecho reyes y sacerdotes. Dice 1 Pedro 2:5, vosotros también como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo.
como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Y lo repito, vosotros también, a nosotros nos habla el apóstol Pedro, vosotros también como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Y el apóstol Juan, al comienzo del libro de Apocalipsis, dice: al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios, su Padre. Si has nacido de nuevo, si eres parte del pueblo de Dios, eres una persona escogida por Dios, ungida por Dios, apartada por Dios para ministrar, para presentarte delante de Dios, para presentar sacrificios agradables y espirituales a Él. Y como tú no estés viviendo de esta manera, como tú no estés haciendo para lo que Dios te ha creado hacer, tú estás viviendo a media máquina, tú estás como arrastrando los pies, tú no estás viviendo como debes vivir. Estás en una creciente insatisfacción, infelicidad. Y te pido, hermano, en el nombre del Señor, y por amor de tu alma, que te arrepientas, que seas consciente de quién eres y a qué Dios te ha llamado, de cuál es la vocación que hay sobre tu alma. Y tú puedas decirle hoy al Señor: Señor, me arrepiento y confieso, he pecado. Dios mío, perdóname por andar divagando, perdido, pensando en otro destino y en otras cosas. Perdóname. Yo quiero cumplir mi llamado, no quiero ser rebelde a la visión celestial. Fuera de esto, fuera del llamado que nos ha hecho Dios a servirle, no somos nada. Por eso, hermano, levántate. Oye tu llamado. Eso es lo primordial. Entiende, hermano, que lo primero que tú eres, en esencia, eres alguien que Dios ha llamado para servirle. Y que tú le perteneces a Dios. Y que lo primero en tu agenda, rompe tu agenda, rompe tus planes. Y pon en primer lugar al Señor, el buscarle al Señor. Y luego de eso haz todo lo demás. Luego de eso trabaja, junta plata, ahorra, cómprate un auto nuevo, ve de viaje, cásate, ponte de novio, cría hijos, da de comer a los enfermos, ayuda a los necesitados. Haz todo eso. Pero el uno del uno, primero, delante de todo, tú le perteneces a Dios. Y debes darle a Dios lo que es de Dios, tu vida, tu adoración, tu cántico. Dios es lo fundamental, lo prioritario. Lo primordial es Dios. Comunión con Dios, conversación con Dios, caminar con Dios, trabarte en amistad, en intimidad con Dios. Pero eso sí, hermano, con las manos limpias. Eso sí, hermano, santificándonos. Eso sí, hermanos, presentando nuestras vidas en sacrificio vivo, santo, puro y agradable al Señor. Tú podrás decir, bueno, para esto es cosa de los levitas y es cosa de Ezequiel. Esto es cosa de nosotros. Y nosotros debemos responder hoy al Señor. Yo sé que muchos de ustedes andan mareados por este mundo, con otros proyectos, con otras prioridades. Tú te acercas a las personas, te acercas y sabes qué fácil es darse cuenta dónde está su corazón, porque su boca está lleno de esas cosas. De la abundancia del corazón habla la boca. Personas que han sido llamados, comprados por la sangre del Señor. Personas que han sido llamados con un propósito. A venir
a la casa del Señor, a buscarla, a inquirir en su conocimiento, están perdidas en un montón de otras cosas. Y después te preguntas por qué te sientes así. ¿Por qué te sientes vacío, vacía? ¿Por qué no encuentra propósito tu vida? Te lo digo, porque no estás haciendo lo que Dios te ha mandado hacer. Porque no estás viviendo a la altura de lo que la palabra de Dios ha determinado para ti. Porque te has acobardado. Porque has dejado de lado el llamamiento que Dios te ha dado, titubeando entre las cosas del mundo. Determínate hoy. Determínate hoy. Padre, gracias te damos por tu palabra. Y te rogamos que tu Espíritu Santo, Señor, nos convenza de pecado y de juicio. No solamente aquellos que escuchan el Evangelio hoy pueden responder